las multitudes que nadie podía contar. Jesús de Nazaret dijo que los suyos eran una manada pequeña, y también dijo Jesús que serían pocos los que entrarían por la puerta estrecha. Mateo 7:13. Habla Jesús de Nazaret: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí tenemos abundante información, porque aquí tenemos dos grupos de personas, uno conformado por muchos y otro conformado por pocos, y también tenemos dos puertas, una ancha y la otra estrecha, y también tenemos dos caminos, uno espacioso y otro angosto. Y según este testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, por el camino espacioso van los muchos hacia la puerta de perdición, y por el camino angosto van los pocos que hallarán la puerta estrecha que lleva a la vida. Con esto no es difícil comprender que los pocos que van por el camino angosto hacia la puerta estrecha son los que conforman la manada pequeña de Jesús de Nazaret. O sea que los pocos son los que creyeron en Jesús de Nazaret. Y entonces tampoco es difícil comprender que los muchos que van por el camino espacioso hacia la puerta de perdición son los que no creyeron en la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y así como Jesús dio testimonio de un grupo conformado por pocos y otro grupo conformado por muchos, así también el apóstol Juan, cuando fue llevado en el Espíritu al día postrero, vio un grupo de 144,000 con el Cordero, y también vio una inmensa multitud que nadie podía contar. Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Si estos 144,000 tienen el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente, entonces es absolutamente obvio que estos son los que conforman la manada pequeña de Jesús de Nazaret. Por tanto, estos son los pocos que fueron por el camino angosto hacia la puerta estrecha, y por eso reinarán con Cristo en el milenio. Ahora veamos el otro grupo que también vio el apóstol Juan en el día postrero. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Si a estas multitudes nadie las podía contar, entonces este es el grupo de los muchos que fueron por el camino espacioso que llevaba a la puerta ancha de perdición. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Si estas multitudes que nadie podía contar salieron de la gran tribulación, es porque a la gran tribulación conducía el camino espacioso que llevaba a la puerta de perdición. Y entonces es bastante fácil comprender que los pocos que tomaron el camino angosto que conducía a la puerta estrecha no pasaron por la gran tribulación, porque la manada pequeña no se fue por el mismo camino que tomaron las multitudes que nadie podía contar. Entonces escuchemos lo que dijo Jesús de Nazaret acerca de la gran tribulación, para que podamos comprender por dónde fue que no pasó la manada pequeña. Presten mucha atención. Mateo 24:21 habla Jesús de Nazaret: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Escucharon bien? Aquí Jesús está hablando del momento más terrible de la gran tribulación en toda la historia de la humanidad, porque aquí Jesús testifica que desde el principio del mundo no ha habido una gran tribulación tan grande como esta, ni la habrá. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta es la gran tribulación en su punto máximo. Falsos cristos y falsos profetas que se levantan para engañarlos a todos. Más claro imposible. Y esto lo está testificando Jesús de Nazaret. Y entonces los que generan la gran tribulación son los muertos en el entendimiento que predican en los templos y en las iglesias. Y con esto queda inmensamente claro que de donde salieron las multitudes que nadie podía contar cuando salieron de la gran tribulación fue de los templos y de las iglesias. Porque es en aquellas cuevas de pedófilos y ladrones donde generan la gran tribulación, rindiéndole culto a la bestia. Y también queda inmensamente claro que por donde no pasó la manada pequeña fue por ningún templo ni por ninguna iglesia. Por eso los pocos que conforman la manada pequeña no recibieron la marca de la bestia. Escuchen,
Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí tenemos a los únicos que no fueron marcados por la bestia, y si estos murieron defendiendo la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, es porque estos fueron los únicos que creyeron en Jesús, y por eso estos pocos son los que reinarán con Cristo en el milenio. Y entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que los muchos que se fueron por el camino espacioso que los condujo a la puerta de perdición son los que adoran a la bestia y a su imagen. Con esto queda inmensamente claro que aquellas multitudes que nadie podía contar son los que fueron marcados por la bestia, y entonces también queda bien claro que donde aquellos atribulados recibieron la marca de la bestia fue en los templos y en las iglesias. Por eso los apóstoles dejan un testimonio que el Creador del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, si aquellas multitudes que nadie podía contar fueron marcados por la bestia en los templos y en las iglesias, fue porque aquellos tampoco le creyeron al testimonio que dejaron escritos los apóstoles sobre la luz que vino al mundo. Juan 12:46 habla Jesús de Nazaret. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En tinieblas permanecieron aquellas multitudes por no haberle creído ni a Jesús ni a sus apóstoles, y por eso aquellas multitudes son los que fueron condenados por amar más las tinieblas que la luz. Juan 3:19 habla Jesús de Nazaret, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los muchos que tomaron el camino espacioso de la perdición son los que no creyeron en la verdad con la que Jesús dio a conocer al Padre, y por eso fueron marcados por la bestia y se condenaron. Y los pocos que tomaron el camino estrecho son los que, después de creer en la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret, jamás volvieron a adorar al Dios que adoraban en el mundo desde 1000 años antes de Jesús de Nazaret. Y por eso estos no fueron marcados por la bestia y reinará con Cristo 1000 años. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Solo quienes permanecieron fieles a las palabras que salieron de la boca de Jesús de Nazaret conocieron la verdad, y solo quienes conocieron la verdad se convirtieron en los verdaderos discípulos de Jesús de Nazaret. Y eso significa que los muchos que se fueron por el camino espacioso de la perdición jamás fueron verdaderos discípulos de Jesús de Nazaret, porque estos rechazaron la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y entonces ha llegado el momento de comprender cuál es la verdad que rechazaron todos los que hoy están marcados por la bestia, que adoran como Dios en los templos y en las iglesias. Y lo primero que deben saber los que adoran a la bestia es que las palabras que salieron de la boca de Jesús tienen vigencia eterna. Mateo 24:35 habla Jesús de Nazaret: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ninguna palabra dicha por Jesús de Nazaret pasará jamás. Y según las palabras que salieron de la boca de Jesús de Nazaret, el orden celestial está conformado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Escuchen, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estas palabras que salieron de la boca de Jesús no pasarán jamás. Y entonces, si Jesús les pidió a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es porque en el trono celestial existe un Padre, un Hijo y también un Espíritu Santo. Y también dijo Jesús que al Padre que está en los cielos nunca le habían escuchado su voz. Juan 5:37 habla Jesús de Nazaret: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Con estos testimonios salidos de la boca de Jesús de Nazaret, es demasiado fácil comprender que únicamente quienes no le creen a Jesús de Nazaret son los que adoran al Dios que dio a conocer Moisés, porque al Dios que dio a conocer Moisés todo el pueblo judío lo escuchó su voz, pero además el Dios de Moisés ratificó muchas veces que ninguno se sentará en su trono con él.
Presten mucha atención. Deuteronomio 4:35. Moisés le aclara a su pueblo: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Esto es rotundamente contrario a las palabras que salieron de la boca de Jesús de Nazaret, porque este Dios que dio a conocer Moisés le enseñó al pueblo haciéndoles oír su voz, y en medio de la candela todo el pueblo judío escuchó sus palabras. Pero además este Dios de Moisés deja bien claro que en su trono no hay ninguno con él. Entonces quienes adoran como Padre de Jesús a este Dios de Moisés, que todo el pueblo judío le escuchó la voz de en medio de la candela y que testifica que en su trono no hay ninguno con él, es porque estos rechazan rotundamente la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y si los predicadores de las iglesias sientan a Jesús de Nazaret en el mismo trono del Dios de Moisés, es porque aquellos abominables ni le creen a Jesús ni le creen al Dios de Moisés. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que lo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ni antes ni después de él hay espacio para ninguno en su trono. Eso lo dejó clarísimo el Dios de Moisés. Pero los muertos abominables que predican en las iglesias ni le creen a Jesús ni le creen al Dios de Moisés. Por eso estos muertos entenebrecidos son los que generan la gran tribulación. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay espacio para ningún otro al lado del Dios que dio a conocer Moisés. Y entonces si hoy el mundo entero se encuentra engañado creyendo que el Dios de Moisés es el Padre de Jesús, es porque los detestables ladrones que predican en las iglesias jamás han ni siquiera leído las Escrituras, porque no es solo Jesús quien con sus enseñanzas aparta de él al Dios de Moisés, sino que también el Dios que dio a conocer Moisés aparta de él a Jesús de Nazaret. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Es demasiado evidente que el Dios que dio a conocer Moisés rechaza rotundamente la posibilidad de compartir su trono con ninguno, ni antes ni después de él. Versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. El Dios de Moisés fue claro y contundente, ningún otro fuera de él, ni antes ni después de él, solo él y nadie más que él. Entonces también es inmensamente evidente que si el mundo hoy permanece engañado, adorando a un Dios que todo lo que testifica es contrario a la verdad que trajo Jesús, es por culpa de los predicadores de los templos y de las iglesias, porque son estos malhechores sin entendimiento los que le hacen creer al mundo que Jesús de Nazaret está sentado a la diestra del Dios de Moisés, como si en las Escrituras no estuviera suficientemente claro que el Dios de Moisés no coincide en absolutamente nada con lo que vino a predicar Jesús de Nazaret, como si en las Escrituras no estuviera suficientemente claro que todo el pueblo judío le escuchó la voz al Dios de Moisés de en medio de la candela, y que eso es rotundamente contrario a todo lo que contó del Padre Jesús de Nazaret. Éxodo 19:17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante.
Son las Escrituras las que testifican que lo único que hacen los predicadores de las iglesias es engañar a las feligresías mintiéndoles sobre Jesús y mintiendo también sobre el Dios que dio a conocer Moisés. Y con esto queda inmensamente claro que a estos despreciables predicadores de la mentira no les importa ni un comino la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret, pero tampoco les importa lo que dice el Dios que dio a conocer Moisés. Y entonces lo único que generan estos predicadores de la maldad con su doctrina de demonios es la gran tribulación en la que hoy se encuentran sumergidas todas las multitudes que asisten a sus inmundas iglesias. Por eso las multitudes que asisten a las inmundas iglesias no conocen ni un ápice de la verdad que trajo el mundo Jesús de Nazaret. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y a pesar de este inmenso testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, los predicadores de las iglesias predican como verdad todo lo que fue establecido en el mundo antes de Jesús de Nazaret. Y entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que predicando como verdad todo lo que fue establecido en el mundo antes de Jesús de Nazaret es como los predicadores de los templos de ladrillos les impiden a las multitudes que asisten a sus iglesias conocer la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Versículo 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Esta pregunta no se la respondió Jesús a Pilato, pero cualquiera con 2 dedos de frente puede comprender que si Jesús dijo que él había venido al mundo para dar testimonio a la verdad, es porque la verdad que trajo Jesús no la conocían en este mundo antes de Jesús de Nazaret. Y si la verdad que trajo Jesús no la conocían en este mundo antes de Jesús de Nazaret, entonces es inmensamente obvio que al Padre que dio a conocer Jesús tampoco lo conocían en este mundo antes de Jesús de Nazaret. Juan 7:27. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me vio es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Aquí Jesús les dice a los judíos en el templo que ellos no conocen al verdadero Dios. Y entonces hasta un niño puede comprender que si los judíos no conocían al Dios verdadero, entonces el Dios que ellos adoraban en aquel templo no era el verdadero Dios. Y con esto queda inmensamente claro que hoy el mundo continúa engañado adorando a un falso Dios, porque el falso Dios que adoraban los judíos en el templo es el mismo Dios que hoy adoran en todas las iglesias cristianas y en todos los templos de la tierra. Pero esto no lo comprenden los muertos entenebrecidos que predican en las iglesias, porque aquellos mercaderes de la maldad no le creen a Jesús de Nazaret y mucho menos le creen al testimonio que dejaron escrito los apóstoles. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Para que conocieran al verdadero Dios fue que vino a dar testimonio a Jesús de Nazaret. O sea que los primeros que recibieron el entendimiento para conocer al Dios verdadero fueron los apóstoles. Y también todos los judíos que le creyeron a Jesús de Nazaret recibieron el entendimiento para conocer al Dios verdadero. Y entonces los judíos que no le creyeron a Jesús de Nazaret, esos no recibieron el entendimiento para conocer al Dios verdadero. Y por eso los que no le creyeron a Jesús de Nazaret continuaron adorando al falso Dios que los judíos adoraban en el templo antes de Jesús de Nazaret. Entonces, si los predicadores de las iglesias cristianas predican como Dios al mismo Dios que los judíos adoraban en aquel templo antes de Jesús de Nazaret, es porque ninguno de los predicadores de las iglesias recibió jamás el entendimiento para conocer al Dios verdadero, y mucho menos recibieron el entendimiento para conocer al Dios verdadero las feligresías que asisten a las inmundas iglesias. Por eso hoy todas las multitudes que asisten a las iglesias junto con sus predicadores están inmersos en la gran tribulación de la que dejó testimonio Jesús de Nazaret. Mateo 24:29 habla Jesús de Nazaret. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando aquellas multitudes salgan de la gran tribulación con que están siendo atormentados en las iglesias, la descendencia de Abraham, que el Dios de Moisés prometió multiplicar como las estrellas del cielo, se caerán del cielo, porque salir de la gran tribulación es salir de las mentiras y los engaños con que los adoctrinan en las iglesias. Por eso dijo Jesús que las potencias de los cielos serán conmovidas después de la tribulación de aquellos días, porque cuando las multitudes salgan de la gran tribulación comprenderán que la historia de aquel cielo donde habita el Dios de Moisés con todos los criminales que estuvieron a su servicio no es más que una fábula
fórmula que se inventó el diablo para que la predicaran en los templos de ladrillos todos los predicadores asalariados con su cochino diezmo. Y entonces es bastante claro que con lo que están atribulando en las iglesias a las multitudes que nadie podía contar, es con toda la basura que los pastores sin entendimiento predican sobre la gran tribulación. Y este es el momento para que todos comprendan que estas multitudes que no recibieron el entendimiento para conocer al que es verdadero son los que no fueron escritos en el libro de la vida, porque Jesús dejó testimonio que la vida solo la hallarían los pocos que tomaran el camino angosto hacia la puerta estrecha. Mateo 7:14 habla Jesús de Nazaret, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los únicos que hallaron la vida fueron los pocos que tomaron el camino angosto. Y entonces es bastante obvio que los únicos que fueron escritos en el libro de la vida fueron los que hallaron la vida yendo por el camino angosto. Y con esto también queda clarísimo que los muchos no fueron escritos en el libro de la vida. Y entonces ha llegado el momento de comprender cómo fue que los pocos que tomaron el camino angosto hallaron la vida. Presten mucha atención, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Perdiendo sus vidas por causa de la palabra de Dios que recibieron de Jesús, fue como los pocos hallaron la vida. Y eso significa que el camino angosto que tomaron los pocos que fueron escritos en el libro de la vida fue el camino de continuar con la causa de Jesús de Nazaret, aún sabiendo que seguir la causa de Jesús de Nazaret traería sobre ellos una sentencia de muerte. Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Si Jesús no guardaba el día de reposo, entonces es obvio que los pocos que continuaron con la misma causa de Jesús de Nazaret tampoco guardarían más el día de reposo, y eso lo podemos comprobar con las Escrituras. Mateo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Así como los escribas y fariseos acusaban a Jesús de no guardar el día de reposo, así también acusaban a sus discípulos de lo mismo. Y entonces es bastante obvio que si a Jesús lo persiguieron hasta matarlo, entonces a quienes lo seguían también les harían lo mismo. Lucas 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Esto es lo que hacían los defensores de la ley del Dios de Moisés: buscar motivos para acusar a quienes no guardaban el día de reposo, y quienes no guardaban el día de reposo eran sentenciados a muerte, porque así lo había establecido el Dios que los judíos adoraban en el templo. Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Pero la sentencia de muerte que vino sobre Jesús no fue solamente por rechazar el día de reposo, sino porque Jesús también acostumbraba a entrar en las sinagogas a criticar al Dios que los judíos adoraban en el templo. Presten mucha atención, Lucas 4:15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Jesús de Nazaret tenía la costumbre de leer en las sinagogas porciones de las Escrituras en los días de reposo, porque era en los días de reposo cuando los judíos asistían en masa a las sinagogas. Versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Todos estaban maravillados escuchando las palabras que salían de su boca, pero las palabras que salían de la boca de Jesús de Nazaret no eran para rendirle culto al Dios de ellos, sino para criticarlo. Versículo 25, y continuó diciendo Jesús: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón.
Aquí Jesús de Nazaret está criticando lo que hizo el profeta Elías en Sarepta de Sidón, pues solo a una viuda le multiplicó los panes, aun sabiendo que eran muchísimas las viudas que también estaban en la misma situación. Y continuó diciendo Jesús: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Con esto queda absolutamente claro que si Jesús de Nazaret asistía a las sinagogas en el día de reposo, era para criticar al Dios que los judíos adoraban en aquellas sinagogas en los días de reposo, y no porque Jesús guardara el día de reposo. Por eso los judíos se llenaban de ira contra Jesús de Nazaret y lo echaban fuera con intenciones de matarlo. Y si los escribas y los fariseos perseguían a Jesús para matarlo, entonces mucho más perseguirían para matar a los pocos que decidieron seguir a Jesús de Nazaret. Y ese fue el camino angosto de persecución y sentencia de muerte que tomaron los pocos que siguieron a Jesús de Nazaret. Y por eso los pocos que se integraron a esta manada pequeña fueron los únicos que se salvaron cuando llegó el día postrero. Y los muchos que se fueron por el camino espacioso de la perdición por miedo a perder sus vidas son los que continuaron adorando al Dios que los judíos adoraban en el templo desde 1000 años antes de Jesús de Nazaret. Y estas son las multitudes que nadie podía contar y que fueron condenados en el día postrero. Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí Jesús menciona de nuevo a los pocos y a los muchos, y según la respuesta de Jesús de Nazaret, los muchos no podrán entrar por la puerta estrecha. Y con esta respuesta Jesús dejó clarísimo que los pocos que entraron por la puerta estrecha son los únicos que se salvaron. Y entonces es bastante sencillo comprender que los muchos que no pudieron entrar por la puerta estrecha son los que se condenaron. Y también queda clarísimo que los muchos que se condenaron no fueron escritos en el libro de la vida. Y en la profecía del Apocalipsis está testificado que los que adoraron a la bestia y a su imagen son los que no fueron escritos en el libro de la vida. Y entonces es bastante obvio que las multitudes que nadie podía contar son los que adoraron a la bestia y a su imagen, porque los nombres de estos no fueron escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y la profecía también testifica que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que en el lago de fuego terminaron todos los que no fueron escritos en el libro de la vida. Y eso significa que todas las multitudes que nadie podía contar fueron lanzados al lago de fuego. Y entonces todas las feligresías cristianas que hoy están pasando por la gran tribulación son los que serán atormentados en el lago de fuego. Y este es el momento para que todos comprendan que todos los castigos anunciados en la profecía del Apocalipsis son espirituales y no materiales, porque la marca de la bestia es espiritual, y la gran tribulación de la que habló Jesús de Nazaret no hace daño físico, sino espiritual, y los que fueron lanzados al lago de fuego no serán atormentados físicamente con fuego, sino espiritualmente, y el vino de la ira de Dios tampoco es para beberlo físicamente, sino espiritualmente. Presten atención, Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Todos los marcados por la bestia y que están siendo atormentados con fuego y azufre tendrán que beber el vino de la ira de Dios. Y entonces los que tendrán que beber el vino de la ira de Dios son las multitudes marcadas por la bestia que están siendo atormentadas con la gran tribulación en los templos y en las iglesias. Ahora veamos cuál es el fuego con que están siendo atormentados los marcados por la bestia. Salmos 29:7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. La voz de esta bestia que hablan como Dios en las iglesias es el fuego con el cual están siendo atormentadas las multitudes cristianas en los templos y en las iglesias. Ezequiel 20:48. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará.
Haciéndole caso a la voz de esta bestia es como se queman las feligresías de los templos y de las iglesias. Con esto queda clarísimo que a las multitudes condenadas no las lanzaron al lago de fuego para que se quemen físicamente, sino para ponerlos en el sitio que les corresponde, porque aquellas multitudes incrédulas están convencidas que ellas se alimentan de las enseñanzas de Jesús y también están convencidas que se alimentan de la fuente del agua de la vida. Pero cuando venga el juicio sobre este mundo, estas multitudes incrédulas serán lanzadas al lago de fuego junto con el diablo, junto con la bestia y junto con el falso profeta, porque ese es el lugar que les corresponde a todos los que se hicieron hijos del diablo en los templos y en las iglesias. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Todos los pares del diablo, de la bestia y del falso profeta serán reunidos en el mismo lagar con ellos, porque es del diablo y de la bestia de quienes siempre se han alimentado espiritualmente las feligresías de las iglesias. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ningún homicida, abominable o mentiroso se forma con las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y con esto queda inmensamente claro que fue en los templos, en las iglesias, donde se formaron los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos que hacen parte de las multitudes que se condenaron y que fueron lanzadas al lago de fuego. Y quien viene a separar a los pocos que fueron formados con las enseñanzas de Jesús de Nazaret de los muchos que fueron formados en los templos y en las iglesias es el Hijo del Hombre. Mateo 25:31. Habla Jesús de Nazaret. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ángeles para el diablo fue lo único que produjeron los predicadores de los templos y de las iglesias, y entonces en el fuego eterno se encuentran hoy todas las feligresías de los templos y de las iglesias, y lo único que sacará del fuego eterno a los muchos que fueron condenados será el vino de la ira de Dios, que tienen que beber los marcados por la bestia y que se derramará en la tierra cuando llegue el día del Señor. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El trono de la bestia está establecido en los púlpitos de las iglesias, porque fue desde aquellos satánicos púlpitos desde donde marcaron a todos los que recibieron la marca de la bestia y que hoy fueron lanzados al lago de fuego. Y entonces sobre quienes se derrama esta quinta copa es sobre los abominables pastores sin entendimiento que predican como Dios a la bestia. Y estos son los que se morderán su mentirosa lengua de dolor y continuarán blasfemando contra el Dios del cielo, porque estos detestables ladrones no renunciarán fácilmente al sucio negocio y esmero de sus iglesias. Pero estos pastores malhechores no podrán impedir que se derramen las copas con toda la verdad que se están derramando en la tierra para sacar de la gran tribulación a todas las multitudes que están adorando como Dios al diablo en los templos y en las iglesias. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aquí tenemos a las multitudes que nadie podía contar, vestidos de ropas blancas, y si ya estaban vestidos de ropas blancas es porque ya estaban vestidos con la luz de Jesús de Nazaret, y por eso reclamaban en todas las lenguas y ante todas las naciones que el Dios de ellos es el que está sentado en el trono, y que la salvación le pertenece únicamente al que está sentado en el trono y al Cordero.
Y con esto queda inmensamente claro que cuando las multitudes que nadie podía contar salgan de la gran tribulación, gritarán desde todas las naciones y en todas las lenguas que la salvación no le pertenece al Dios que predican en las iglesias, sino al que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces cuando estas multitudes salgan de la gran tribulación, se le pondrá punto final a la tenebrosa era judeocristiana en la tierra. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que todos comprendan que cuando las multitudes vestidas de ropas blancas salieron de la gran tribulación, de donde salieron fue de los templos y de las iglesias, y para que también comprendan que la iglesia de Jesús la conforma únicamente su manada pequeña, y que los muchos que se fueron por el camino espacioso de la perdición, lo que conformaron fue la iglesia de la bestia. Y entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que los más de 2.000 millones de judeocristianos que existen hoy en el mundo son la iglesia de la bestia. Y entonces, por ende, los marcados por la bestia son todas las multitudes que asisten a los templos y a las iglesias. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Todas las multitudes que asisten a las iglesias tendrán que beber el vino de la ira de Dios, porque el vino de la ira de Dios que será derramado sobre la tierra determinará quiénes son los que pueden entrar en el templo de Dios. Apocalipsis 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar del templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie puede entrar en el templo de Dios que vive por los siglos de los siglos hasta que las 7 copas se hayan derramado sobre la tierra. Apocalipsis 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y la primera copa cae sobre los marcados por la bestia. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera copa que se derrama sobre la tierra es para identificar a los marcados por la bestia, pero no para hacerles daño, sino para que ellos mismos se identifiquen. Y todo el conjunto de las 7 plagas postreras serán derramadas sobre la tierra para destruir el trono sobre el cual se sentó el desolador. Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La consumación de la ira de Dios está determinada en las profecías para quebrantar al desolador. Escuchen Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es sobre el desolador que se va a derramar lo que está determinado derramar cuando venga la consumación. Y con eso queda clarísimo que sobre quien caerán las 7 plagas postreras será sobre el desolador. Y las escrituras describen claramente quién es el desolador en la tierra. Ezequiel 20:25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Aquí tenemos al abominable desolador sobre el que se va a derramar lo que está determinado cuando llegue la consumación. Salmos 46:8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Asolamientos es lo que ha hecho en la tierra esta bestia que con toda su inmundicia se sentó en el lugar santo. Y entonces, por ende, esta bestia es la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel y también Jesús de Nazaret. Mateo 24:15 habla Jesús de Nazaret. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Con esto queda inmensamente claro que cuando venga la consumación con las copas que hoy ya se están derramando sobre la tierra, las multitudes que nadie podía contar saldrán de la gran tribulación, porque cuando se hayan derramado las 7 copas de la ira de Dios,
todos los moradores de la tierra verán claramente a la abominación desoladora sentada en el lugar santo. Y cuando las multitudes judeocristianas hayan salido de la gran tribulación, entonces se unirán a los ejércitos celestiales que hoy están despertando para acabar con el adoctrinamiento judeocristiano en los templos y en las iglesias. Y después de todo esto, el que se sienta en el trono en el día postrero extenderá su tabernáculo sobre la gran multitud que nadie podía contar. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Los que tengan oído para oír, que oigan.